está en la familia, la hija que está en la familia, le pasa la plaga, mas no el que está bajo la protección de Dios. Porque ellos en la casa comieron el sacrificio, partieron el carnero, pusieron la sangre en las puertas y esa casa fue guardada. Más en los egipcios dice la Biblia que los primogénitos murieron. Las plagas devastaron Egipto hasta hacerla una ruina. Y aún así dice la Biblia que los de Egipto le dieron alhajas y riquezas para que se largaran los de Israel. Ya no los querían ver, porque a causa de Israel habían venido las plagas. Entonces, di conmigo, tengo armas poderosas. Entonces, esas armas poderosas que Dios nos ha dado, dice Mateo capítulo 16, versículo 18: y yo también te digo, tú Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Y le dice a Pedro: tú que tuviste la revelación que quién era el Hijo de Dios, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Di conmigo, libertad. Hay un principio que le enseñó al apóstol Pedro. Pedro, el contexto nos dice, y le dijo Pedro, y le preguntó a los discípulos y le dijo: ¿quién dice la gente que soy yo? Y algunos dicen, eres un profeta. Algunos dijeron, tú eres Elías. Pero Pedro, con la revelación del Padre, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando dijo eso, Pedro dijo: a ti te daré las llaves del reino. Todo lo que atares en la tierra será atado. Entonces, el principio que le dio Dios a Pedro es el principio de atar y desatar. ¿Cuál es eso? Mateo 18:18 dice así: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será atado en los cielos, según la voluntad de Dios. Según San Juan 5:19, que dice Jesús: de cierto os digo, no puede el Hijo de hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, eso hace. Entonces, ¿qué Dios quiere atar y qué Dios quiere desatar? Y Jesús enseña un principio y lo dice en Mateo 12:29, porque ¿cómo puede alguno entrar en casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa? Quiere decir que que Dios va a poder traer libertad al menos que tú y yo atemos todo lo que nos está oprimiendo. Y te voy a poner un ejemplo bien práctico y lo puedes practicar. Cuando tú sientes opresión, ¿alguien ha sentido desánimo, opresión? Y dices: hoy me siento desanimado, hoy como que no quiero trabajar, me siento cansado, y sientes un cansancio terrible. Y aquí usamos el principio de atar y desatar. Si yo logro identificar que tengo un desánimo, yo no soy así. Si yo me levanté con ganas, desayuné muy bien y estoy sintiendo opresión, ¿qué tengo que hacer? Orar y decir: toda opresión la ato en el nombre de Jesús, y desato en mi vida bendición, alegría, gozo, libertad, amor, paciencia. Y algo en lo espiritual se empieza a romper porque estás usando el principio de atar y desatar. Pastor, así de sencillo. Si lo crees en fe, sucede. Ahora, muchas veces practicamos este principio pensando: yo ato toda esa opresión. Y sí, el problema es que tú no te sometes a la autoridad de Dios. Imagínate que eres un sirviente de alguien y él te manda a hacer algo, y tú puedes hacer muchas cosas, pero tienes que consultar al que te envió. Nadie de aquí, supongamos, si viene una persona, viene a mover sillas allá, si no tiene la autoridad del que está encargado, no lo puede hacer. Pero con la autoridad puede mover las sillas y acomodarlas de la manera, si tiene la autoridad.
Cada vez que tú y yo atamos, lo hacemos en el nombre de Jesús y declaramos: Señor, nos ponemos en tus manos y declaramos que todo lo que me está oprimiendo es atado en el nombre de Jesús. La palabra atar en el griego es la palabra deo, y la palabra deo significa amarrar, amarrar. Entonces, cuando tú y yo declaramos que toda opresión es atada, es literal, que todo lo que está oprimiendo se detiene y se ata. ¿Por qué? Porque tenemos autoridad. Ahora, la palabra desatar significa soltar. Y no solamente es soltar cautivos, sino también es soltar bendiciones sobre tu vida. Y hay una palabra que nos habla, o yo te voy a dar tres cosas, o muchas cosas, pero voy a dar solamente de tres. Tres cosas. Si me pasas un agua, por favor. Tres cosas por las cuales nosotros nos atamos. Número uno, nuestras palabras. Tres cosas por las cuales nosotros nos atamos. Número uno, la Biblia nos dice en Mateo capítulo 12, versículo 36: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablar el hombre, de esta dará cuentas en el día del juicio. Versículo 37 dice: porque por tus palabras serás justificado, o por tus palabras serás condenado. En otras palabras, por tus palabras serás libre, o por tus palabras serás atado. El gran mal que tiene el cristiano es que cuando llega a Cristo sigue usando las mismas palabras que antes. ¿Van a cambiar tus hijos? No, eso ni cambia. Y aunque se las parezca al ángel, cambian. ¿Vas a cambiar tu carácter? No, yo nací así, ogro y ogro me voy a morir. ¿Cómo te van las finanzas? No, a mí siempre me va mal. No sé por qué no vendo. Siempre me salen las cuentas mal. Llego con 1,000 y salgo con 500. Tus palabras tienen la autoridad de atarte o desatarte. Hola. ¿Cómo está tu esposo? No, ese no cambia ni por nada. Ya se lo mandé al pastor y me lo regresó peor. Muchas de las cosas que nos pasan, ha sido por nosotros mismos nos atamos. Y hablamos mucho ejemplo acerca de eso, de atar. Pero mis palabras tienen el poder de desatar o de atar. Y Dios dice: ya te ataste, ni nos damos cuenta. Enfermedades, economía, actitudes, rebeldía, vicios, todo eso nos atamos. Cuando tú dices: yo nunca voy a cambiar, ya te ataste. Cuando dices: no voy a poder hacerlo, ya te ataste. Cuando dices: es que yo no puedo, ya te ataste. ¿No dice la Biblia en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Dice eso sí o no? ¿Y por qué no pasa en nuestras vidas? Sí, dice la palabra eso. Porque yo me até antes y no me liberté, y cuando viene la palabra no la creo y sigo atado. Pastor, es que yo puedo, sí, pero ¿haces la voluntad de Dios o haces tu voluntad? Yo voy a poder salir y yo creo que voy a ser un gran vendedor, y empiezas a hacerlo y empiezas a moverte y el negocio se te cae y dices: ¿por qué Dios no me respaldó? Porque Dios no respalda a hombres, a mujeres que hacen su propia voluntad. Dios respalda cuando el hombre le dice: Señor, voy a empezar un negocio. ¿Es tu voluntad, Señor? Ábreme puertas. Y si tú ves que las puertas no se abren, es que Dios no te dio el banderazo. Pero cuando Dios te da el banderazo, se te abren las puertas y dices: oh, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo. Señor, revélame qué más hago. Señor, qué más hago, a dónde toco, a dónde voy, qué hago. Y en Dios, cada paso que das se va abriendo, porque Él está en la perfecta voluntad de bendecirte, porque Él está consciente de que Él está en medio de tu situación y no te va a dejar solo.
Entonces, número uno, tus palabras. Número dos, el pecado. Dice la Biblia, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su sangre. Entonces el pecado nos aparta y nos ata. El pecado te ata y el pecado te lleva a la muerte. El fracaso te lleva a la muerte. El pecado siempre tendrá una consecuencia, que es la muerte, o muerte física o muerte espiritual. Cuando el hombre reside en pecar, muchas veces siempre va a tender a una enfermedad, siempre va a tender a una muerte, o siempre va a recaer en una opresión. El pecado te hace esclavo de aquel en el cual te ató, si es el diablo. Entonces el que practica el pecado es el diablo, ya lo vimos al principio. Y número tres, somos atados por las maldiciones generacionales. Si tu padre fue vicioso, adúltero, si tu madre, si tus abuelos fueron así, entonces hay una maldición que nos ata. Dice Números capítulo 14 versículo 18, Jehová dice: tardo para ira y grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Porque Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta. Yo no pequé, pastor, no, pero tus padres pecaron. Yo no fallé, no. Yo no adulteré, no, pero tus padres adulteraron. Yo no robé, no, pero tus padres lo hicieron. Cuando tú no entiendes el principio de atar y desatar, entonces lo que hicieron nuestros padres nos afecta. Si yo como con mi esposa adultero, ¿qué crees que le van a pasar a mis hijos? Van a caer en pornografía, homosexualidad, violación, porque yo, como estoy atado, creé una maldición para mi casa y mi familia. Si yo tomo, me envicio, drogo, etcétera, yo creo una maldición para mis hijos. Aunque no nazcan, nacen atados, y no por el cordón umbilical, sino por la maldición del pecado. No cuando Adán pecó, Caín mató a Abel. ¿Sí o no? Adán pecó y la maldición de la desobediencia cayó sobre Caín. Y cuando Caín vio a su hermano que daba la mejor ofrenda y él no, agarró y dice: pues fácil, lo desaparezco, y lo mató. ¿De dónde se le metió la ira? ¿De dónde se le metió el demonio de ira y de violencia? Por una maldición. No soy violento, no, pero mi padre fue violento. No soy iracundo, no, pero mi padre fue iracundo. No soy desesperado. Dile a tu vecino: no seas desesperado. Porque muchas de las características, pastor, es pecado desesperarse. Pacientemente, dice la Biblia, esperé a Jehová. Pacientemente. La paciencia es una virtud, un fruto del Espíritu. Paciencia, gozo. La desesperanza no es de Dios. Es que no sé qué hacer, y sales disparado a hacer cualquier cosa sin esperar que Dios te dijo. El impaciente de Saúl le dijo a Dios: espérame 7 días hasta que venga el profeta, ese es lo que tienes que hacer. Y no esperó. Y cuando se cumplieron los 7 días, dice que se desesperó. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Voy a ofrecer sacrificio. Y dice, empezó a ofrecer sacrificio porque el ejército que llevaba, dice que se desesperaba también y querían irse. Entonces cuando viene Samuel, dice: locamente has hecho. Cuando nos desesperamos, cometemos locuras. Ya tienes dinero y quieres correr a comprar cuando ni siquiera has consultado. Pregúntale a tu vecino: a mí se me hace que el pastor ya te vio bien desesperado. Ya ves que son principios básicos. ¿Estás de acuerdo? Son prácticos y no nos damos cuenta que estamos atados. Una mujer que dice la Biblia, el libro de Lucas capítulo 13 versículo 11,
Dice, había allí una mujer que desde hace 18 años que tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada. En ninguna manera se podía enderezar. Y cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojando de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay que se deben trabajar, y esto pues, venid y ser sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y le dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey y su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham, que Satanás la había 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Una enfermedad de encorvamiento por 18 años. Y Jesús le dice: estaba atada. ¿Sabes que cuando estás atado solamente miras hacia abajo? No te interesan las cosas espirituales. Los hombres que vamos ahí nos interesan las cosas espirituales. Yo recuerdo que cuando iba yo a ver a mi esposa, cuando era mi novia, nos íbamos a casar. Un día eran las 11 de la noche y me dice: ya vete. Digo: no, es que quiero estar aquí contigo platicando. No me quería yo ir. Yo me voy como 11:30 de la noche. Me dieron las 12. Ya no había camión, nada. Me subo a la pista, me paso a la Federal y nada más, nada. Yo digo: ya sé qué voy a hacer. Me voy a trepar a un tráiler. Nada. Ya sé qué voy a hacer. Se pasa un tráiler en los topes y ves que cuando pasan los trailers en los topes se detiene, y me trepo atrás desde San Martín hasta Huejotzingo. Ahora digo: ¿cómo chihuahuas me bajo del trailer? ¿Cómo me bajo? Y ya iba yo por Huejotzingo. Dijo: ya mero llego, ya mero llego. Me pasé hasta, si conocen Federal, hasta Zacatepec. Ahí en pleno tope, que dije: yo voy a hacer como en las películas, me voy a aventar. Pasa el tope y me aviento y me vengo de regreso caminando 2 kilómetros. 1:30 de la mañana llegué a mi casa. Abrí la puerta, me subí a mi cuarto y me dormí. No supieron a qué hora llegué, pero de que llegué. Papá me dijo: ¿a qué hora llegaste? Temprano. 1:30 de la mañana, temprano. Y le cuento eso a mi esposa. Dice: hijo, estabas medio loco. Digo: por amor, sí. Cuando estás atado, solamente te enfocas en tus propias necesidades. Cuando estás atado, estás enclaustado en el mundo. No ves las cosas de arriba, solamente en las de la tierra. Por eso dice la Biblia: pon tus ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra, donde el polín y el orín corrompen. Tienes que mirar. Si tú estás en la iglesia, ¿qué es lo que tienes que mirar? Las cosas de arriba. Por eso es que hombres, para mí me gusta, porque los hombres ven las cosas de arriba. Pastor, ¿qué sigue de hombres? Tenemos el evento sobrenatural después de hombres aquí. Necesito hombres llenos de power para poder orar. Pero cuando yo miro y estoy atado a la tierra, solamente veo el mundo y el bienestar del mundo. No te atreves a hacer más, no eres capaz de hacer más, no eres capaz de salir de tu comodidad, no eres capaz de desafiarte, no eres capaz de buscar cosas. Eres solamente te quedas como gallo en el gallinero, pero no eres gallina, eres águila. Y las águilas vuelan en las alturas y cazan desde lo alto. Pero hombres que han nacido esclavos viven así. ¿Por qué no avanzas? Porque solamente veo mi comodidad. Ese es estar atados.
A veces estamos atados por las mujeres, por la familia, por el trabajo. Estamos atados por cualquier cosa. Pero si Dios te dio un trabajo, el trabajo no es dueño de ti. ¿Estás de acuerdo? Tú eres dueño del trabajo. Tú decides. Vas, haces, subes, bajas. Tú decides, porque dice Eclesiastés que para todo hay tiempo. Para todo hay tiempo. Y ese tiempo lo permitió Dios para que el hombre dispusiera y le adorara a Dios. Y ese tiempo lo metes en las manos de Dios y Dios te abre soluciones. No, pastor, es que no tengo tiempo. Hola, ¿cómo? Si Dios es el Dios del tiempo y Dios te dio a ti el trabajo, tú eres Señor de ese tiempo. Y tú sometes todo a las órdenes de Dios. Entonces, Cristo ha vencido, nos has dado la autoridad. Dice Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre y del cordero, de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciando sus vidas hasta la muerte. Di conmigo, hemos vencido. Ahora, aquí hay una característica muy importante. Le hemos vencido, ¿qué dice? Le hemos vencido, ¿por qué? Por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Un vencedor no se rinde aunque llegue la muerte. Y tú dices, yo voy a servir a Dios, así te va a costar. Te tiene que costar. Tienes que costar. Te tiene que costar esforzamiento. No así pelea un hombre, un boxeador hasta el final, 10º, 11º, 12º round, ahí está hasta el último y gana el que permanece de pie. Todo tiene un esforzamiento. Aún en el reino de Dios vence aquel. Ya Cristo ya venció, pero tú y yo tenemos que aprender a menospreciar nuestras vidas para que Él sea coronado de gloria. Quiere decir que cuando salgo de mi comodidad y empiezo a esforzarme, entonces tengo victorias. ¿Por qué? Porque la misma manera que Cristo padeció para obedecer, como dice Hebreos 5:7, que aprendió la obediencia a través del padecimiento, así también nosotros hagamos de la misma manera, nos esforcemos de tal manera que menospreciemos nuestras vidas con tal de que Él sea el victorioso en nosotros. Pero si no, nuestra vida sigue siendo atada. Amén. Ahora, tengo que ponerme de acuerdo para poder ser libre. La Biblia nos dice, en Mateo 5:25, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Apocalipsis 12:10 dice así, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos que nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ponme atención aquí. Cuando dice la Biblia, ponte de acuerdo con tu enemigo, es esto. Venga, hermano Carlos, por favor. Ahí quédese usted. Ok. El hermano Carlos, vamos a hacer de cuenta que el hermano Carlos se peleó ayer con la hermana Anita. ¿Estás de acuerdo? Y viene bien enchipoclado a la reunión. Y dice, tengo bien enojado. Y quiero adorar a Dios, pero no siento nada, me siento frío. Y el diablo es el acusador. ¿Estás de acuerdo conmigo? El diablo dice, ¿para qué vienes? Mejor regrésate. Eres un enojón. Eres esto. Y le empieza a sumar la lista de características que no nos gusta a los hombres. Enojón, bueno para nada. Y le está acusando. Y va delante del trono de Dios. Y dice, tu siervo Carlos ayer estaba levantando las manos, pero se peleó. Y hoy viene enojado, peleado, iracundo, etcétera, etcétera. Y Dios no puede hacer nada porque te está acusando. Y la acusación es verdad o falsa. Verdadera.
Y la Biblia dice: ponte de acuerdo con tu adversario antes que te entreguen al alguacil. Entonces, ¿qué tiene que hacer mi hermano Carlos? Reconocer que viene enojado y decirle: Señor, vengo enojado. Y si el diablo me está diciendo que soy esto, que soy un iracundo, sí lo soy. Ponerte de acuerdo con el adversario, o sea, el diablo, que la acusación que me está diciendo no la niego, la acepto. Acepto que soy un rebelde, acepto que soy un iracundo, acepto que vengo enojado, lo acepto. Esa acusación que me está haciendo el diablo delante de tu trono, Señor, yo lo acepto, sí lo soy. Pero dice la Biblia que tú me perdonas, me has perdonado de todos mis pecados. Así que te pido, Señor, que tú me perdones y quites ese pensamiento de pelea, ese pensamiento de enojo, ese pensamiento de ira. Y yo quiero ser libre en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano Carlos. Muchas veces nosotros nos regresamos a casa igual, atados. El diablo te metió un dardo y tú lo creíste y sales toda tu vida atado. Es que no puedo, y es que estoy peleado, y es que estoy enojado, y no te das cuenta que el diablo está acusándote y declarándote y te está poniendo más ataduras sobre tu vida y no puedes ser libre. ¿Por qué? Porque no crees que Dios te hace libre. Pero cuando usas este principio de atar y desatar, entonces dices: ah, diablo, sí es cierto, soy un pecador. Tienes razón. Padre Celestial, la acusación que está haciendo el diablo, sí es cierta. Yo mentí, yo fallé, yo me airé, yo peleé. Yo sí lo acepto, sí soy ese hombre rebelde. Pero tu sangre preciosa me limpia de todo pecado. Y voy a ti, que me quites ese pensamiento de ira, y voy a ti, dame tu pensamiento de gozo y de paz y de amor en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén por eso? Ponerte de acuerdo es aceptar la acusación porque es verdadera. Es que tú hiciste, no, yo no soy. Peor te atas. Cuando niegas tu pecado, peor te atas. El diablo te dice: no solamente tienes ira, ahora también eres un mentiroso. Yo no soy un mentiroso. Claro que sí, porque has negado tu pecado. Yo pregunto aquí: ¿cuántos están ocultando pecado? ¿Cuántos están ocultando pecado? Así dile: yo, pastor, soy un pecador. Levanta tu mano. El diablo dice: no, porque si la levantas te van a cachar. Pues si ya todo el cielo sabe que eres un pecador, menos tú. Cuando tú reconoces tu pecado, entonces dices al diablo, el Dios dice: ya ves, él está reconociendo su pecado. Así que Dios dice: yo voy a intervenir, porque yo amo a los pecadores. No amo su pecado, pero amo a los pecadores que se arrepienten. Cuando tú ocultas tu pecado, eres un pecador mentiroso, engañador, que quiere practicar el pecado. Pero cuando te arrepientes, eres un hombre arrepentido. Y le dices: Señor, aquí está un hombre arrepentido. ¿Me ayudas, Ludín, por favor? Entonces, no es que no quiera avanzar, es que no reconozco quién soy yo delante de Dios. Cuando tú dices: soy esto, pastor. Hay gente que viene conmigo: pastor, quiero confesarme. A ver, desembucha. Y dice: esto, hijo de mi vida. Bueno, aparte que voy a usar mi regla mágica, aparte también vamos a orar por ti. Pero esa libertad hace que su vida, ahora necesitas todos los días confesar y champarle la cara al diablo que dices: no soy esto. El diablo te dice: eres un mentiroso. No soy un mentiroso, no he mentido este día. Solamente el diablo lanza sus dardos para ver si tú caes. ¿Sí o no? Dice Efesios 6 que tenemos el escudo de la fe para apagar todo dardo del fuego del maligno. ¿Cuáles son esos dardos que te dice: te vas a irar, mira, tu esposa no te hizo de comer, mira, tu hijo no te obedece? Y tú dices: sí, es cierto, me voy a vengar. Y se mete el espíritu de venganza.
Y estás peleando porque solamente un dardo te penetró. Y todo el día y toda la semana peleas y peleas y peleas y peleas. Atar y desatar. Atar y desatar. Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en esta tierra acerca de cualquier cosa que pidiere, les será hecho por mi Padre. Dice Mateo 18:19. Deuteronomio 32:30 dice: ¿cómo podría perseguir uno a 1000 y dos hacer huir a 10,000? Una persona, por más fuerte que sea, se hizo una investigación que pusieron dos toros. Un toro parecer que jalaba unos, no recuerdo la cantidad, pero vamos a suponer unos 100, 500 o 100, 500 kilos. Pero dos toros pudieron ir más allá, hacia unos 2,000 kilos. Pero la Biblia no te hace en suma, la Biblia te hace multiplicación. La Biblia te dice que uno hace perseguir a 1000, pero dos hacen huir a. Cuando tú te unes con una persona y empiezas a orar, se multiplica la fuerza de tu oración. Por eso es que cuando tú y yo estamos orando en las madrugadas y todos nos unimos a orar, el diablo no le gusta que oremos. No le gusta. El diablo dice: quédate dormido, estás muy cansado, trabajaste esta semana, no tienes tiempo, no te pares a orar, te mereces un descanso. Dios tiene muchos ángeles que le adoran, pero tú trabajaste demasiado, así que ¿para qué le das gracias? Si Él sabe que trabajaste mucho. Sí me sale, ¿verdad? Lo de ser diablo. Entonces te quedas dormido y dices: me merezco un descanso. Pero cuando tú te levantas en las madrugadas y dices: maldito diablo, mentiroso, me voy a parar aunque esté yo cansado, porque todo sacrificio desata poder. La Biblia dice que las armas de mi milicia no son carnales sino espirituales en Dios, para destrucción de fortalezas. Son poderosas para destrucción de fortalezas. Así que todo pensamiento altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Y cuál es la obediencia a Cristo? ¿Cuál es la vida de Cristo? Sacrificio. ¿Cuál es la vida de Cristo? Si tu vida en la madrugada no tiene sacrificio, no es vida de Cristo. Por eso mi esposa hablaba de la ofrenda. Si no lo haces con sacrificio, si no lo haces con gusto y con deseo, no es sacrificio. Si tú no llegas temprano, no es sacrificio. Si tú no cuidas de tu familia, no es sacrificio. Si no tú amas a los hijos, no es sacrificio. Si tú no adoras a Dios, no es sacrificio. Si tú no quieres cambiar, no es sacrificio. Tu vida tiene que ser la misma vida de Cristo, una vida sacrificial. Tú no viste llegando a Jesús en un caballo y llegando a su palacio y de ahí decía aquí para allá y ustedes hacen, yo me quedo cómodo. No, la vida de Cristo es una vida de sacrificio. ¿Me ayudan los músicos, por favor? Segunda de Samuel capítulo 11. Voy a terminar ahí. Segunda de Samuel capítulo 11. Aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él sus siervos y a todo Israel, y destruyeron los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David, di conmigo, pero David se quedó. Y fíjate, y sucediendo un día, al caer la tarde, ¿qué te habla caer la tarde? 6 de la tarde, que se levantó David ay, qué tremendo David ese día. Cuando los reyes salen a la guerra, David se quedó a rascarse la panza.
y ese día pecó. Cuando el diablo te diga no te levantes a orar, no leas tu Biblia, córrelo. Cuando te diga no vayas a la iglesia, es muy noche, córrelo. Cuando el diablo te dice ya no tienes dinero, mejor no vayas a hombres, córrelo. Porque para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Pablo estaba determinado porque su vida la había pasado en sufrimiento y dijo, para mí el vivir es, me gusta padecer por Cristo. Me gusta sufrir por Cristo, me gusta atreverme por Cristo, me gusta hablar de Cristo, quiero ser como Cristo. Filipenses 3:7. Pero por cuantas cosas eran para mí ganancia, tenía yo trabajo, tenía reconocimiento, había salido de la universidad, tenía un buen negocio, era yo hebreo de hebreos, hombre de renombre, fariseo, perseguidor. Pero para cuantas cosas eran para mí ganancia, les he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, de Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Si tu vida no tiene sacrificio, no es vivir por Cristo. ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no avanzas? ¿Por qué no vas? ¿Por qué no haces? Y te vas a dar cuenta que estamos atados. Es que estoy atado a mi trabajo, pastor. Es que no puedo levantarme temprano. Es que mi esposa, es que mis hijos, es que esto y es que el otro. No tienes sacrificio. No tienes sacrificio. Pablo decía, para mí por todo lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocer y el poder de su resurrección y la participación de qué. Y la participación que dice tu Biblia, subráyalo ahí. ¿Y la participación de qué? Pónmelo por favor ahí, chicos. Y la participación de sus padecimientos. Efesios 4:10. Y la participación, Filipenses, 3:10. Y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante en Él, en su muerte. ¿Quién te dijo a ti que la vida cristiana es cómoda? No es así. Mientras tengas un enemigo, tu vida no es cómoda. Tienes un enemigo que te acusa todos los días. No le gusta que tú avances, no le gusta que tú busques a Dios, no le gusta que tú cambies, no le gusta. Él quiere hacerte de la misma manera que antes. Pero cuando vienes a Cristo, entonces empiezas a padecer y empiezas a luchar y empiezas a orar y empiezas a pelear por tu casa, por tu familia, por tus hijos, y empiezas a decir, yo no soy un hombre que me estanco, no soy una mujer que me quedo cómoda, soy un hombre sacrificial. Y empiezas a creer y empiezas a avanzar y empiezas a luchar y empiezas a orar y te empiezas a levantar temprano y te empiezas a entender que el reino del cielo está hacia arriba y empiezas a buscarle de todo tu corazón y te interesan las cosas del cielo y no de las de la tierra, y todo lo tienes por basura con tal de ganar a aquel que te llamó por soldado. Y entonces empieza a distinguir tu vida, que es una vida sacrificial. ¿Quieres a Cristo?
Y te encuentras con pasajes como este en Filipenses, en Colosenses. Y tú dices, ¿qué tenía Pablo que no tengo yo? ¿Qué tenía ese hombre que conquistó toda Asia, Grecia, Atenas, Roma, toda Asia Menor, que predicó, hizo 3 viajes misioneros, que se fue a Roma y en la cárcel mandaba cartas a Efesios, a Filipe, a Tito, a Filemón, y seguía predicando desde la cárcel? Lo sacaron de la cárcel y seguía predicando. ¿Qué tenía ese hombre que no tengo yo? ¿Qué tenías, Pablo? Para mí el vivir es Cristo. Me encontré en el camino con Él y me dijo, te voy a enseñar cuánto es necesario padecer por mi nombre. Cuando te encuentras con Él, entiendes el sufrimiento de Cristo, porque subió una cruz y padeció para que otros fueran salvos, y aquí estás tú. El problema que tú tienes que entender, que tienes que practicar ese mismo principio para que tu familia esté acá, para que tus tíos estén acá, para que tus vecinos estén acá, para que gente que no conoce a Dios conozca el evangelio a causa de un hombre que padece, y ese eres tú. Oramos en esta hora. Padre celestial,